Una persona llamada Vladimir está empeñada en dejar a Europa Occidental sin gas ruso. Pero esa persona no es Vladimir Putin, sino Vladimir Zelensky. Y a los hechos nos remitimos. El último día de 2024, en Kiev decidieron no renovar el contrato por el cual el gas ruso fluyó desde Rusia a través de Ucrania y hacia Europa Occidental durante décadas, incluso después de 2022. Repetimos, la decisión se tomó en Kiev, no en Moscú, por mucho que los medios hegemónicos digan otra cosa sobre quién cierra el chorro. Y en el siguiente video les contaremos todo sobre una obsesión gasófoba que tiene varios antecedentes y que sigue actualmente muy viva porque todavía no han podido cerrarlo por completo. Ahí les va. Aunque a muchos podrá sonarles entre peculiar y desconcertante, y no los culpo, el gas ruso no ha dejado de atravesar territorio controlado por Ucrania ni tras los sucesos de 2014, ni tampoco tras el estallido del 2022. Es decir, durante más de una década, Kiev concedió permiso de tránsito a la empresa estatal rusa Gazprom, y no precisamente gratis. Las arcas ucranianas, según el año y las circunstancias del momento, ingresaban más de 1.000 millones anuales de manos de quienes califican de orcos, según el acuerdo más reciente alcanzado a finales de 2019. Es decir, durante casi 3 años, mientras Zelensky reclamaba a toda Europa, habitualmente a gritos, que dejaran de usar gas ruso, al mismo tiempo permitía que ese gas atravesara Ucrania y además cobraba millones por ello. Sea como sea, eso se acabó. Insistimos nuevamente, por una decisión tomada en Kiev, no en Moscú. Decisión que tiene varias consecuencias, no solo para Ucrania y Rusia, sino también para varios miembros de la Unión Europea. Austria, Italia, Hungría y Eslovaquia recibían gas ruso a través de territorio ucraniano, siendo la última de ellas, con diferencia, la más afectada por la medida. Empresas de esas naciones advirtieron que el corte encarecerá los precios para los consumidores europeos. Sin embargo, la molestia de esas empresas no se compara para nada con la del primer ministro eslovaco, quien viene cruzando declaraciones cada vez más altisonantes con Zelensky. Robert Fico, quien visitó Moscú a finales de 2024, donde Putin le ratificó que la decisión de no renovar el acuerdo de tránsito era cosa del lado ucraniano, ha declarado cosas que en Europa Occidental piensa bastante gente, pero pocos se atreven a decir, mucho menos funcionarios de su rango. Por ejemplo, que Zelensky está saboteando los intereses financieros de Eslovaquia y de la Unión Europea, que su país no tiene por qué soportar las consecuencias de las aventuras del liderazgo ucraniano y que en Bruselas deben despertar del dulce sueño en el que se encuentran. En otros momentos, Fico incluso ha sido más sincero, acercándose al sentir y forma de expresar de muchos ciudadanos europeos, como cuando dijo textualmente estar harto de que Zelensky vaya por Europa mendigando, algo que no solo muchos piensan en todo el mundo, sino que han comprobado con sus propios ojos durante los últimos casi 3 años. Pero no se crean que desde Kiev se conforman cerrando el paso de gas ruso por su territorio y hacia la Unión Europea, sino que también buscan cerrarlo por el territorio de otros. Y no hablamos en este caso del sabotaje al gasoducto Nord Stream ocurrido en 2022 y ampliamente celebrado entre todos los partidarios de Ucrania, salvo Alemania, que no lo celebró sino algo peor. Se encogió de hombros a pesar de ser su principal víctima. Ya entrados en el 2025, un ataque con drones lanzado por las fuerzas ucranianas trató de destruir una estación de compresión en la región de Krasnodar, Rusia, que sirve a otro gasoducto que conecta la nación eslava con el corazón de Centro Europa, el Turkish Stream, el único que queda activo. Inaugurado en 2020, su ruta inicia en las costas rusas, atraviesa el Mar Negro y desde Turquía se extiende hasta Bulgaria, Serbia, Hungría, Eslovaquia y Austria. Este sistema de tuberías ya fue objeto de intentos de sabotaje desde 2022, como este frustrados, pero que marcan una clara intencionalidad: tratar de perjudicar a Rusia, aunque sea a costa de perjudicar también a la Unión Europea. La auténtica especialidad de Zelensky, muy por delante de la comedia y la política.
Desde Moscú tacharon el ataque ucraniano con drones de estos días como evento terrorista contra el bienestar energético de la Unión Europea, mientras que el canciller de una de las naciones más perjudicadas de haber resultado exitoso el intento, Hungría, lo consideró como un ataque directo contra Budapest, ya que se trata de una infraestructura vital para su seguridad y desarrollo. Infraestructura que, importante subrayar, no está sancionada por Bruselas. Como hemos visto una y otra vez, las acciones encubiertas o no de Kiev respecto al gas ruso resultan perjudiciales tanto para Ucrania como para la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que necesariamente las planifiquen y ejecuten por un irrefrenable instinto suicida, ¿no? Aunque la realidad se haya empeñado en mostrarse excepcionalmente tosuda al respecto, Zelensky está convencido de que la mayor perjudicada de todo esto será finalmente Rusia, y en Bruselas parecen coincidir con él. ¿Pero es así? A través del territorio ucraniano transitaba anualmente gas ruso por un valor aproximado de $6.000 millones, que a partir de ahora la estatal Gazprom dejará de percibir. No es una cifra desdeñable para nada, pero a ese respecto conviene contextualizar el dato. Y es que durante 2024, Rusia ingresó $108.000 millones en concepto de exportación de hidrocarburos, un incremento del 26% respecto al año 2023. Visto de esa forma, la cifra de $6.000 millones sigue siendo importante, pero no determinante, especialmente si, además del monto, contextualizamos el panorama. Porque si bajo más de 15 paquetes de sanciones y con Nord Stream saboteado desde 2022, Rusia ha logrado aumentar sus ingresos por hidrocarburos en lugar de verlos derrumbados, es porque en gran medida se ha sabido adaptar a la nueva realidad, abriendo nuevos mercados para su gas, empezando por China, e incluso adaptándose a los nuevos gustos de la Unión Europea, que sigue importando gas ruso, pero licuado. Por ejemplo, España compra hoy más de la quinta parte del gas natural licuado que consume a Rusia, que durante 2024 pasó a convertirse en su segundo proveedor tras Argelia, desplazando a Estados Unidos al tercer puesto, por si faltaba otro perjudicado más por las medidas ejecutadas por Kiev. Sin embargo, Vladimir Zelensky no parece dispuesto a dejar que la realidad le arruine la fantasía y ya ha anunciado que seguirá haciendo todo lo posible no solo para que no fluya ni gota de gas ruso hacia la Unión Europea, sino tampoco petróleo ruso ni componentes rusos necesarios para la energía nuclear. Y desde Bruselas no solo seguirán callando o justificando todo lo que se haga en ese sentido desde Kiev, a pesar del perjuicio que cause contra la ciudadanía europea, sino que además tratarán de convencerla de que quien cierra el chorro es otro Vladimir.